Llega a sus hogares el obispo en casa. Manos consagradas al servicio del Señor. Un programa que recoge la alegría de esta iglesia diocesana con la compañía de nuestro pastor, Monseñor Juan Fernando Franco Sánchez. Dios siempre que se acerca al hombre y a la mujer lo hace con una mirada de amor, porque es a partir de la experiencia del amor que nos levanta y nos salva. Una hora de cercanía y encuentro fraternal con todos los fieles. Es un aporte grandísimo que nos hacen a la comunidad, entonces por eso... Comunidades de esta jurisdicción eclesiástica, sacerdotes, religiosas y religiosos, bienvenidos. Manos del pastor. Bueno, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Obispo en Casa. Un programa para saludarnos, un programa para encontrarnos como iglesia de fe, para que miremos lo que está pasando en nuestra diócesis, los lugares a los que visitamos, cómo la iglesia va al que sufre, al pobre, al preso, al enfermo, cómo la iglesia es para todos. Este programa, un programa liderado por Monseñor Juan Fernando Franco Sánchez, obispo de nuestra diócesis, espacio para conocer lo que estamos viviendo como iglesia, espacio para el crecimiento espiritual y una visión de iglesia y de fe. Monseñor, bienvenido a su programa. Seguro nuestros oyentes lo han extrañado por estos 2 programas en los que usted no pudo estar. De verdad que qué bueno podernos encontrar nuevamente el día de hoy. Monseñor, bienvenido. Un saludo muy especial y un saludo muy especial a todos los oyentes. Los extrañé mucho en estos 2 últimos programas que no pude estar con ustedes, pero desde el lugar donde estaba siempre escuchaba el programa. Y de verdad que para mí es una gran alegría poder acompañar este espacio cada 15 días, poder llegar a sus hogares como obispo también, como hermano en la fe que caminamos, y también un espacio de esperanza, que nos llena de esperanza, que nos llena de alegría, porque es un espacio de catequesis, de reflexión, que genera esperanza y confianza. Y también para que sigamos siendo buenos ciudadanos, porque el buen cristiano, siempre debe ser un buen ciudadano, que me cuido y cuidamos a los demás. Entonces me da mucha alegría estar a esta hora de la mañana en sus hogares con este programa, El Obispo en Casa, que ustedes me permitan llegar a su familia, me permitan entrar a su casa a través de la radio. Sean pues todos bienvenidos a este programa, El Obispo en Casa. Vamos. A esta hora de la mañana vamos a disponernos para escuchar la oración por parte de Monseñor. Dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida a la presencia del Señor. Monseñor, adelante. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos asista, nos ayude, nos dé las claridades que a veces nuestra conciencia nos quiere dar, pero que nosotros no hacemos caso, que nuestra mente a veces no logra comprender que es lo bueno, lo correcto. Yo en la vida puedo hacer de todo, porque tengo la libertad de hacerlo, pero quizás no todo es correcto y no todo es bueno y no todo agrada a Dios. Por eso en este programa pidámosle el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, nos ilumine, sobre tu familia. Nosotros no caminamos solos. Los cristianos no caminamos al vacío. Pueden venir las tormentas, las dificultades, pero confiamos en Dios. Porque Dios lleva esta barca, Dios lleva esta historia, y esta historia está en las manos de Dios. Yo quiero compartir con ustedes en esta oración el Salmo 50 y 51
Es un salmo de perdón, de reconocer mi pecado, pero también de invocar la presencia de Dios. Cuando uno hace el examen de conciencia, tiene que permitir que el Espíritu Santo ilumine. Por eso, tomemos en esta mañana este salmo que nos inspira y nos anima. Y seguramente este salmo lo conocen muchos de ustedes. Y dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Es un salmo precioso donde el pecador arrepentido reconoce su pecado, reconoce que ha fallado. Qué importante eso, reconocer que he fallado, reconocer mi equivocación, reconocer que me alejé de Dios. Ya ese es el primer paso, permitir que la conciencia hable, que la conciencia haga ese examen y luego invocar a Dios. E invocarlo porque experimento que el Dios de nosotros es un Dios bondadoso, es un Dios que ofrece el perdón y que yo solo no soy capaz, que yo necesito de alguien que redima mi pecado, que tome mi pecado, y ese es Dios. Por eso este salmo nos invita en reconocer: contra ti solo pequé. Eso es muy importante. Y la invitación: te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. ¿Cuál es ese interior? La conciencia. Tenemos que permitir que la conciencia nos hable, no callemos la conciencia. Y cuando permitimos eso, la petición: lávame, rocíame con el hisopo para quedar limpio. Y mire qué tan bonito ese proceso. Después dice: voy a experimentar el gozo y la alegría. Y la actitud siempre de la persona: aparta de mí pecado tu vista y borra toda culpa, borra todo pecado. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine, que nos ayude a reconocer quizás nuestro pecado, que es el primer paso para que Dios pueda obrar en nosotros, haga esa transformación, nos perdone y podamos quedar más limpios que la nieve. Amén. Amén. Qué bonito eso que decía Monseñor es la barca, ¿cierto? Es nuestra historia. Qué bueno que podamos conducir nuestra vida siempre de la mano de Dios. ¿Qué se está haciendo en la diócesis y sus parroquias por estos días? Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo Monseñor, que Monseñor nos cuente no solamente en estos últimos 15 días, sino estos 2 programas, este mes que no nos ha podido acompañar. Monseñor, cuéntenos qué ha estado haciendo, qué lugares ha visitado, qué ha hecho por nuestra diócesis, Monseñor. Bueno, en estos últimos días, que como ustedes seguramente supieron,
Yo estuve por fuera unos 15 días, estuve en los Estados Unidos, estuve en varias ciudades, estuve en la conferencia episcopal también de los Estados Unidos y estuve también visitando un sacerdote de nuestra diócesis que trabaja cerca de Nueva York, el padre John Jairo Granados, y estuvimos visitando varias diócesis. ¿Y cuál era el fin como de este viaje? Era presentar unos proyectos a estas agencias, a estas diócesis, proyectos de evangelización para catequistas, para los jóvenes, el trabajo también con los profesores, con los niños. También presentamos proyectos para las familias mineras, que pudiéramos seguir haciendo ese trabajo que estamos realizando en Camilo C, Amagá, Minas de Amagá y Angelópolis. Venimos haciendo un trabajo en esa zona con las familias mineras desde nuestra diócesis de Caldas. Entonces estos días estuve allí precisamente como presentando estos proyectos. Y también he tenido la oportunidad de estar los fines de semana en confirmaciones. Estuve en Santa Bárbara, donde confirmé aproximadamente unos 120 jóvenes, un grupo grande. Sí, señor. Estuve también en Fredonia, ya estuve en la parroquia San José de la Montaña, estuve en Angelópolis también en las confirmaciones y bueno, y el vicario general estuvo también en algunas parroquias ayudándome en las confirmaciones mientras estaba por fuera. Y una experiencia muy bonita es que estuve en la cárcel de Santa Bárbara. Allí confirmamos 5 internos. Entonces fue una experiencia muy bonita realmente de compartir con ellos, de estar allí con ellos y luego compartir el almuerzo. O sea, es muy especial porque después de que se confirman, están con sus familias, ellos hacen allí en la cárcel un almuerzo como para estas personas que confirmaron. Y también muy bonito porque comparten con sus familias. ¿Cuántos años llevarían seguramente sin sentarse a una mesa con su familia y con su hijo, por ejemplo, con su niño, ¿cierto? Entonces el hecho de compartir también el almuerzo es muy especial, es muy bonito. Entonces me llena mucho el corazón poder estar también en este lugar y en estos lugares, cuando no solamente la cárcel de Santa Bárbara, sino también otros centros de reclusión de nuestra diócesis, el estar allí con estos hermanos internos. Bueno, y un acontecimiento muy bonito, que el sábado pasado tuvimos la ordenación de un nuevo sacerdote para nuestra diócesis de Caldas y la Iglesia Universal, que es el padre John Steven Gaviria Taborda, que es del municipio, nació en el municipio de Amagá. Y toda ordenación sacerdotal es una gracia. Por eso aprovecho para que siempre oremos por las vocaciones. Usted va a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, tenga en cuenta las vocaciones, porque la vocación es fruto de una oración. Toda vocación nace de alguien que le pidió al Padre un sacerdote o una religiosa para la iglesia y fue escuchada. Entonces yo creo que es un compromiso de todos los cristianos. Exacto, una vocación puede ser fruto de alguien que rezó un Padre Nuestro por las vocaciones y esa oración fue escuchada. Entonces nunca dejemos de orar por las vocaciones. Monseñor, pues me gustaría aprovechar la oportunidad para expresar lo emocionante que es ese momento. Es increíble lo que se transmite y en Amagá que tuvimos la oportunidad de estar en la ordenación del padre John Steven. De verdad que lo que se siente, y la gente, la alegría de la gente, y Amagá se conmocionó el sábado por la ordenación del padre John Steven. La ordenación siempre es muy emocionante porque es una obra de Dios, es Dios el que está orando ahí y está consagrando a alguien, ¿cierto? Claro, por medio del obispo, por medio de la oración de la iglesia, pero es algo muy bonito porque es la intervención de Dios, es la obra de Dios que dentro de la Eucaristía y dentro de la oración
llama a uno. Y lo otro más bonito es que es un misterio porque nos llama a los pecadores, es decir, nosotros no recibimos el orden, sea sacerdotal o episcopal, por nuestros méritos, sino que es pura misericordia y bondad de Dios con la iglesia y con la persona que está recibiendo ese don. Es muy bonito. ¿Es su primera Eucaristía de ordenación? ¿O ya había estado usted en alguna otra? Estuve el año pasado en la ordenación diaconal del padre John Steven, en la ordenación del padre Edison, pero yo siento que esta fue especial. El año pasado apenas me estaba como integrando a la diócesis y demás, pero yo creo que en esta sí tuve la oportunidad de vivir el momento y de verdad que es algo que me llevo y bueno, y ojalá que me toquen próximas ordenaciones porque de verdad que qué momento tan especial. Sí, todo momento, todo rito de ordenación sacerdotal es muy bonito. Yo soy el primero que me emociono porque de verdad que a pesar de que soy el obispo y estoy presidiendo esa celebración, de verdad que me emociona bastante como frente al misterio que hay delante de mí y que yo soy un instrumento del Señor para eso. Toca mucho la vida. Qué bonito cómo la iglesia llega a tantos lugares, a los presos, a los enfermos. Qué bueno poder estar en una iglesia que piensa en todos. Para guiar. Llega un invitado muy especial. Estamos con el obispo en casa. Bueno, y a esta hora de la mañana recibimos un invitado muy especial en nuestro programa El Obispo en Casa. Recibamos con un caluroso saludo al padre Jorge Iván Díaz Restrepo, formador del seminario y delegado de la vida de la pastoral de la vida consagrada de nuestra diócesis de Caldas. Padre, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes que sintonizan a esta hora el programa El Obispo en Casa. Me da mucho gusto pues compartir con ustedes. Un saludo muy especial también para Monseñor y para Cristina que dirige este programa. Y me alegra mucho pues compartir con ustedes. Siempre cada amanecer es una oportunidad para darle gracias a Dios por el nuevo día y para estar en este momento de oración, de reflexión, de comunión en la vida de la diócesis de Caldas. Padre Jorge Iván, nos alegra tenerlo nuevamente en nuestro programa. Ya el Padre Jorge Iván, Cristina, ya es un invitado aquí muy especial de mucho rato. Invitado recurrente. Sí, ya lo hemos invitado varias veces y de verdad que nos alegra, Padre, su presencia y agradecerle pues en este día. Y hoy vamos a tener un tema como muy especial y es la conciencia guía para la vida. A veces nosotros pensamos mucho hacia afuera, pero qué bueno que pudiéramos conocer nuestra conciencia. A ver, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo trabaja la conciencia? Entonces, hoy vamos a hacer esta catequesis y este programa acerca de la conciencia que tiene que guiar nuestra vida. Pero antes de dar paso a la catequesis, queremos que nos introduzca también esta catequesis, esta canción. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor.
Hoy vamos a trabajar este tema de catequesis, la conciencia guía para nuestra vida. Es muy importante que pudiéramos conocer y aprender qué hace la conciencia. Y la conciencia no la tienen unos cuantos. Cuando Dios creó al hombre, creó también ese espacio tan importante. Y la conciencia como el núcleo más secreto y el santuario del hombre donde está solo con Dios. Es decir, miremos qué importante esto. Es el núcleo más secreto, es decir, es donde está todo el motor, ¿cierto? Todo el motor. Cuando hablamos de núcleo, es decir, tiene todo el funcionamiento del ser humano, mueve al ser humano, ¿cierto? Por eso es muy importante que allí solo está usted y Dios. ¿Cuántas cosas nadie conoce? Y solo la conoce su conciencia. Y solo la conoce Dios. O sea, todo lo que hay en la conciencia, por eso como decíamos, es el lugar más secreto. Allí no entra nadie. Allí entra solo Dios y usted. Lo que usted no permita que entre allí, no entra. De hecho, hay muchas cosas que en tu vida solo la conoce usted. Inclusive, ¿cuántas veces podemos morir con cosas que solo la conciencia sabe? Hay mucha gente que dice, no, yo me llevo eso para la otra vida, ¿cierto? Porque ese lugar reservado, ese lugar íntimo donde tú estás con Dios. Muchas veces usted puede renegar de Dios. Usted puede decir, yo no creo en Dios. Pero cuando llega el momento de soledad, esa noche, por ejemplo, donde no hay nadie, no hay bulla, no hay ruido, que siente que tu conciencia te habla, póngale cuidado, porque Dios está hablando. Y mire que dice también, cuya voz resuena en lo más íntimo, ¿cierto? Cuya voz resuena en lo más íntimo. Padre Jorge Iván, qué bonito esto, ¿cierto? Qué bonito esto de la conciencia como ese lugar secreto. Y mire lo bonito, santuario del hombre, o sea, es el lugar más sagrado del hombre. Sí, Monseñor y queridos oyentes, esto de la conciencia es un tema muy especial porque es entrar a lo más íntimo de nuestro ser. Y decía San Agustín una frase muy bonita con esto de la conciencia: retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, a Dios. Entonces, qué bonito que en el fondo de nuestra conciencia siempre está Dios para acompañarnos, para auxiliarnos, y está también el Espíritu Santo, que es ese huésped del alma que nos está diciendo, esto está bien, esto está mal. Padre, qué bonito eso cuando usted dice, retornemos, volvamos hacia adentro. Es que vivimos en un mundo donde nos fijamos mucho a lo exterior, a la imagen, nos hemos desbocado hacia afuera, pero qué importante es volver hacia adentro. ¿Cuántas veces hacia afuera le hemos trabajado la imagen, la autoimagen, pero por dentro el hombre está quebrado, a veces no es feliz, a veces llora aún teniéndolo todo? Qué bonito esto. Regresa al interior. Hay que volver a poner nuestra mirada hacia adentro, Padre. Eso sí, Monseñor, y el catecismo de la Iglesia Católica es una gran riqueza que tenemos todos los cristianos, todos los católicos. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando uno busca sobre este tema de la conciencia moral, hay un numeral muy bonito en el 1776 del catecismo, que dice que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo,
sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre al amor. Y esa conciencia que todos tenemos entonces nos llama a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces cada hombre, todo ser humano, como nos decía ahora Monseñor, es que ninguna persona puede decir yo no tengo conciencia. Todo ser humano, todo hombre y mujer tienes una conciencia que está inscrita por Dios en su corazón, y la conciencia, como dice también el catecismo, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Yo he hablado con muchas personas, Padre, y quizás han hecho daño, y ante el mundo aparecen muy fuertes, como personas muy fuertes, pero están destruidos porque la conciencia no los deja tranquilos, ¿cierto? No los deja tranquilos porque en el interior de todo ser humano sabe, como usted lo citaba ahí, Padre, está basado en el amor. Cuando usted sabe que no ama, usted sufre. O sea, usted no sufre solamente porque no haya comida, o usted no sufre por cosas, digámoslo así, materiales. Usted en el fondo sufre porque sabe que usted está llamado al amor. O sea, nosotros fuimos hechos para amar, para amar. El ser humano en el plan de Dios fue hecho para hacer una experiencia de amor. Por eso en el corazón de cada uno de nosotros está escrito los mandamientos que están basados en el amor. Entonces, cuando el ser humano realmente no ama porque se deja llevar por las pasiones desordenadas, por el mal que entra también en nosotros porque lo permitimos, yo pienso que hay un quiebre, no hay una armonía entre la razón y el corazón, la conciencia, ¿cierto? Porque como dice el apóstol Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero? ¿Cierto? Y dejo de hacer el bien que quiero. O sea, como le hablaba la conciencia a Pablo también de decir, venga, mire que en el fondo de su corazón, en el fondo de lo más que hay en ti, está la conciencia que te habla. ¿Por qué estoy haciendo el mal cuando Dios me hizo para hacer el bien? Sí, Monseñor, y queridos oyentes, tenemos que escuchar la voz de nuestra conciencia, porque a veces podemos mentir a las otras personas, o a veces podemos decirles, no, es que a mí no me pasa nada, es que todo está bien, pero en el fondo de su ser hay un sufrimiento porque usted sabe que hizo el mal, que no quería hacer, pero que lo hizo, y si no lo reconoce, si no lo acepta, si no trabaja esa situación que hay en su conciencia, entonces eso le va a restar paz, le va a restar felicidad, no va a tener tranquilidad, calma, serenidad en su ser, porque la conciencia siempre le va a estar resonando, así nadie lo esté acusando, así nadie le esté diciendo hizo esto mal. Dios está también en el interior de cada corazón para también hacerle caer en la cuenta que hizo el mal, y Dios también, como un Padre de amor y de misericordia, te va a estar acompañando en el interior de la conciencia para que tú trabajes y hagas posible pues salir de esa situación, poder llegar a un camino de conversión, poder optar por el bien, y en vez de quedarse ahí como sumido en el mal y en la situación difícil que está contemplando. Creo también, Padre, en ese orden que usted menciona, que la conciencia es como el motor, por eso hablamos ahora del núcleo, el centro, pero la conciencia necesita de la razón y del corazón, ¿cierto? ¿Para qué la razón? Porque la razón se encarga de hacer un juicio que nos permite reconocer la calidad moral de un acto. Es decir, la conciencia está unida a la razón. Por eso a veces hay que formar muy bien la conciencia, ¿cierto?
Entonces es muy importante. La conciencia, que es el lugar íntimo, que no es un lugar, digámoslo así, material, es un lugar espiritual. Por eso cuando el hombre se desliga de lo espiritual, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le habla entonces? Si usted calló su conciencia, usted calló a Dios. O sea, el último que se calla, no podemos hacerlo, y es Dios, que es tu conciencia. Mire, un amigo tuyo o un amigo mío me puede justificar un acto malo y me puede aplaudir. Y hoy es triste que a veces aplaudimos malos actos no buenos moralmente, y aquellos que son moralmente los recriminamos, nos burlamos, los satanizamos. O sea, no podemos permitir nosotros eso. Nosotros tenemos que permitir que la conciencia nos hable. Y no es solamente lo que nos diga los medios de comunicación o las masas, porque a veces podemos caer en eso. Sabemos que una cosa no es correctamente bien o moralmente buena, y como todo mundo lo aplaude, entonces yo caigo en eso. No. Permita que su conciencia le hable, así yo vaya en contra de todo el mundo. Así yo vaya en contracorriente de todo el mundo, pero no de mi conciencia. Yo tengo que salvaguardar siempre mi conciencia. Entonces, muy importante eso, queridos oyentes. No se deje manipular su conciencia. Su conciencia es lo más íntimo, es un santuario que no puede ser tocado por el mal, sino que tiene que ser fortalecido por la escucha, porque allí Dios te está hablando. ¿Cuántas veces en la noche, cuando te vas a ir a dormir, le vienen sus pensamientos? Y ahí sale la voz de Dios muchas veces, porque en el día usted no lo dejó hablar, por tanto ruido, por tantas personas y tantas voces que en el día hablan. Pero cuando usted está solo, ese es el momento más especial para escuchar a Dios, la voz de Dios. Entonces se necesita de la razón para que me ayude a hacer un juicio correcto, y del corazón, como lo decía ya el padre Jorge Iván, para amar. La conciencia nos ayuda a hacer un juicio idóneo y correcto para que me lleve siempre al amor. Y la conciencia debe estar bien formada. Por eso debe ser recta y veraz. Y el hombre debe obedecer siempre su juicio cierto, buscando la verdad y el verdadero bien que Dios quiere. Entonces, ¿qué hace la conciencia, querido oyente? La conciencia lo que quiere es hacer un juicio basado en la verdad, no en la opinión pública, ¿cierto? No en la opinión pública, no en una ideología que quizás se están metiendo en el mundo, no en una corriente que están metiendo en el mundo. No, póngale cuidado a su conciencia, porque allí la conciencia está haciendo un juicio basado en la verdad. De hecho, ¿cuántas veces la persona no está tranquila, padre, porque va en contra de lo que le está diciendo la conciencia? Sí, monseñor, y queridos oyentes, como nos decía ahora monseñor, pues si al final del día, cuando usted ya se va a dormir, a veces usted no puede conciliar el sueño porque su conciencia le está diciendo, le está remordiendo la conciencia, como decimos, por algo que hizo a lo largo del día. Entonces es muy importante también aprender a hacer el examen de conciencia. Siempre que te vas a dormir en la noche, hacer un momento de oración y hacer un repaso como de todo lo que pasó en el día, lo que hice bien, lo que hice mal, cuando no escuché la conciencia, y poder establecer con Dios esa reconciliación, pedirle a Dios que le perdone y pedirle a Dios también el espíritu de discernimiento para que usted sepa distinguir entre el bien y sepa distinguir entre el mal y pueda optar por el bien
y hacer a un lado el mal que hace tanto daño a la persona. Entonces la conciencia hay que pedirle, como decía Monseñor, pues hay que formar la conciencia. Entonces para formar la conciencia necesitamos pedirle siempre a Dios que nos dé rectitud, que nos dé autenticidad, que nos dé verdad, porque la verdad no la tiene siempre la mayoría. Puede que 99 personas digan una cosa y por una sola persona que esté diciendo la verdad desde su conciencia, esa es la que tiene la razón, no la mayoría, sino la persona que está escuchando rectamente su conciencia. Quiero resumir así brevemente esta primera parte de esta catequesis tan interesante sobre la conciencia que guía nuestra vida. Y hemos dicho que las características de la conciencia son que es un santuario y un diálogo con Dios. Usted es un santuario que es sagrado, que Dios habla. Cuando hablamos de santuario es porque es un lugar dedicado a Dios. Su cuerpo, el ser humano, es un santuario. Un santuario que es para Dios. Un santuario que está dedicado a Dios y que entra en un diálogo con Dios. Por eso es el lugar íntimo donde el hombre se encuentra a solas con Dios, escuchando su voz y recibiendo su verdad. A su conciencia solo entra usted y Dios. Nadie más puede entrar allí, porque es un santuario. Y cuando decimos santuario, es porque Dios le quiere decir algo solo a usted. No se pierda de la oportunidad porque no la escuchamos. O queremos muchas veces que la conciencia nos justifique el mal. No, deje que la conciencia hable. Nunca justifique ni nunca calle su conciencia. Y otra característica de la conciencia incorrecta. Otra característica es el mandato de la ley interior. La conciencia nos insta a hacer el bien y evitar el mal, pues lleva impresa la ley que Dios ha escrito en el corazón humano. En el corazón que más daño haya hecho en el mundo, está escrito en su corazón esa ley que Dios quiere, el amor. El amor. Y pasando, menciono ahorita, ¿cierto?, algunos elementos. Cómo formar nuestra conciencia, porque a veces escuchamos tantas voces que a veces decimos esta. Y hoy hay que permitir que la conciencia hable mucho más, porque vivimos en un mundo como de tanta información y hace tanta información falsa, mucha información falsa. Y yo pienso que no nos podemos quedar solamente con lo que digan las demás personas, sino que usted a su juicio, y pueden dar argumentos muy bonitos en contra de algún tema, por ejemplo, pero que moralmente no es correcto. Por eso necesita una formación continua. Es un trabajo de toda la vida buscando la verdad y los medios rectos para vivir según ella. Qué importante eso. Buscando la verdad y los medios rectos para vivir según la conciencia, no según el mundo. Sí, queridos oyentes, y por eso la conciencia la tenemos que aprender a escuchar, porque no podemos estar distraídos con tantos medios de comunicación, con el celular, con tanta información que hay en internet. Entonces tenemos que aprender también a escuchar nuestra conciencia, y por eso, como les decía ahora,
pedirle al Espíritu Santo, porque con frecuencia el Espíritu Santo, que es este huésped del alma, habla bajito dentro de nosotros. Y por ejemplo, en la voz de nuestra conciencia siempre nos va a estar hablando bajito el Espíritu Santo, porque también Él quiere que nosotros tengamos una gran libertad para elegir el bien, para hacer el bien, para ser felices, para trabajar también con honestidad. Entonces tenemos todos los días también que escuchar nuestra conciencia, para que la misma conciencia que nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal, y también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a rodearnos de personas que nos ayuden a formar bien la conciencia. Por eso tan importante también la labor que hacen los padres de familia cuando desde pequeños están iniciando a los niños, a las niñas, a hacerles reconocer qué está bien, qué está mal, hacerles caer en la cuenta. La actitud también de los docentes, de los maestros que en las escuelas, en los colegios, ayudan también a formar la conciencia de los niños y de los jóvenes. Entonces, cada ciudadano también, como nos decía Monseñor, tiene que aprender a formar su conciencia, la razón, aprender también a descubrir los valores y aprender también a descubrir la voz de Dios que está inscrita en cada corazón. Y en los mandamientos tenemos como la gran regla de vida. En los 10 mandamientos tenemos todo lo que el Señor nos está diciendo para que seamos felices. Si cumplimos los mandamientos, estaremos también escuchando nuestra conciencia y estamos caminando hacia la libertad y hacia la felicidad. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi... Retomo las palabras del padre Jorge Iván, que hay que saber escuchar para formar la conciencia. ¿A quién escuchamos? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién es el primero que nos habla en el día, en la jornada, durante el día? Y cuando nos vamos a dormir, ¿qué es lo último que vemos? ¿Cuáles son las últimas palabras que escuchamos? ¿A quién le estamos dando la entrada total a la conciencia? A que nos hable. Por eso se necesita algunos elementos para formar la conciencia, como esas fuentes donde debe beber la conciencia para formarse recta, veraz y sanamente. Y es la palabra de Dios. Querido oyente, si usted no escucha palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, usted está perdiendo la fuente principal de formar su conciencia correctamente. Asimilarla en la fe y la oración, según la palabra de Dios, ¿cierto? Según la palabra de Dios. Entonces, qué importante esto. ¿Quién debe hablar a su conciencia? La palabra de Dios, ¿cierto? En primer lugar, la palabra de Dios. Segundo, los dones del Espíritu Santo, porque nos iluminan para ver las cosas con claridad. Si usted, por eso en la confirmación recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. O sea, la conciencia, Padre Jorge Iván, no es un esfuerzo humano, como hacer un razonamiento humano para buscar cuál es la verdad. No, el camino es la palabra de Dios. Por eso una persona que lee palabra de Dios, que hace oración con la palabra de Dios, su conciencia es más sensible, va a ir siempre a la verdad. Entonces ahí uno se podía preguntar, el mundo de hoy cuando hace un juicio, a veces uno dice, ¿qué juicio tan erróneo? Porque es solamente un razonamiento intelectual, pero no basado en la palabra de Dios.
Entonces, queridos oyentes, la palabra de Dios hay que leerla en la oración y llevarla al corazón para que esto que es espiritual llegue a su conciencia. Entonces tenemos que trabajar por lo espiritual, por lo trascendental. Hay que darle un espacio en la vida a lo trascendental, donde a veces lo hemos perdido, Padre Jorge Iván. Claro, Monseñor, y por eso en la profundidad de la persona está siempre a Dios, que le está invitando a que lo escuche, porque como usted decía, escuchamos muchas voces, escuchamos muchos sectores de la sociedad, pero se nos olvida que la fuente principal es la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios el Señor nos invita también a que le hagamos caso, como dice uno de los salmos: escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entonces por eso es tan importante pues leer, meditar, dejar que la palabra de Dios se imprima, se inscriba en nuestros corazones, y así entonces poder dar una respuesta a las situaciones que vivimos, a las cosas que las personas nos preguntan, o a veces nos piden un consejo, o a veces nos piden una palabra frente a una situación. Entonces ahí también estamos ayudando a una persona a formar su conciencia cuando podemos dar un buen consejo a alguien. Por ejemplo, Padre, Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿cierto? Y a eso nos lleva el Espíritu Santo. Por eso no es un esfuerzo humano, no es usted solamente que haga un razonamiento. Bueno, permita que el Espíritu Santo trabaje. Por eso cuando uno hace el examen de conciencia en las noches, uno lo que permite no es revisar solamente qué acto bueno o malo hice, sino es dejar que el Espíritu Santo me diga que no fue correcto. Porque no es solamente yo hacer, a ver, yo hice esto malo. No, permita que el Espíritu Santo le ayude a hacer ese examen de conciencia. El examen de conciencia lo hace el Espíritu Santo. Por eso es fundamental. Y que nos ayuda a alimentar también una buena conciencia, los testimonios y consejos de otros. Formar la conciencia con el consejo de los padres, de un buen amigo y de la vida de los santos también, ¿cierto? Es decir, hay tantas personas que nos aconsejan. A veces es muy triste cuando la mamá o el papá le da un buen consejo y mucha gente dice: no, eso fue antiguo, eso ya no es ahora. No, venga, es que la conciencia no es una cosa del pasado. No se va de vacaciones. Eso, no descansa ni de noche ni de día. Más aún, ni haciendo un acto bueno ni un acto malo. Está siempre la conciencia. Siempre va a estar la conciencia. Y otro es la obediencia al juicio cierto. Cuando la conciencia es recta y bien formada, se le debe obedecer siempre, incluso cuando yo siento que me equivoco. Porque a veces, vuelvo y lo digo, en muchas ocasiones yo no estoy de acuerdo con la conciencia. Porque muchas veces puedo estar justificando un acto mío. ¿Cierto? Hágale caso a la conciencia, porque la conciencia hace el juicio correcto. Y también errores de la conciencia. Yo pienso que es muy importante, el Catecismo de la Iglesia Católica también habla de esos errores de la conciencia, y es la ignorancia y error. La conciencia puede permanecer en la ignorancia o emitir juicios erróneos, lo que no siempre está exento de culpa. Y hay una conciencia laxa o escrupulosa, ¿cierto? Se puede caer en la laxitud, considerando que lo malo no es grave, o en el escrúpulo, viendo pecado donde no lo hay, Padre, también. Claro, sí, Monseñor, por eso también en las personas es tan importante pues el espíritu de oración, el espíritu de dejar que el Señor
vaya a lo profundo de la conciencia, a lo profundo de su corazón, para que nosotros pues no caigamos en esos extremos, ni el de la laxitud, ni el otro extremo también, pues como de ser muy meticulosos en todo lo de la conciencia, en a veces ver el pecado donde no lo hay, porque eso también te hace sufrir. Entonces no es Dios el que te está haciendo sufrir o el que te está culpabilizando, sino también tu conciencia, que a veces es una conciencia pues de ignorancia o una conciencia escrupulosa, o también donde una conciencia permisiva que todo lo permite. Entonces ahí es donde viene también el sufrimiento y la falta de rectitud en la conciencia. Por eso se necesita una conciencia bien formada, que no se vaya al extremo donde no se tiene que ir, porque claro, como lo decía ya el padre Jorge Iván también, el laxismo, no, nada es grave, nada es pecado, todo es permitido. O a veces escuchamos esta expresión, es pecado es lo que no se hace. Es que eso se volvió normal, ojo con eso porque está en contra de su conciencia. Por eso, como lo decía ahora, no se dejen llevar por la masa, no se dejen llevar por los medios de comunicación que le van imponiendo una formación a su conciencia distinta. ¿O qué más escucha uno por ahí, Cristina? ¿Cierto? No, sí. Lo que no se hace es pecado. Vida solo hay una, el que peca y reza empata. Disfrutemos el momento, gocemos esta vida, así sepamos que la conciencia nos está diciendo lo contrario. No, es que usted es muy anticuado, usted es muy anticuada. Eso era antiguo, eso ya pasó de moda. O lo que primero moralmente era bueno, ya hoy decimos no, eso ya no, y eso pasó al extremo de la perversidad también. Entonces son muchos aspectos que yo creo que son muy importantes, padre. Sí, yo creo que todo este tema que hemos tratado también de la conciencia que guía la vida, tenemos que seguirle poniendo mucha atención, y la invitación también a seguirnos formando, a buscar de la palabra de Dios, a buscar en el catecismo de la Iglesia Católica, a buscar de un buen consejo y poder entonces también estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Por eso también en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, también el sacerdote te ayuda también a caer en la cuenta para formar tu conciencia. No está bien una conciencia laxa que lo permite todo, pero tampoco está bien una conciencia escrupulosa, donde todo es pecado, donde no se puede hacer nada porque es pecado. No, esa no es una conciencia tampoco formada. Y termino con esto, los invito a que formen su conciencia a través de la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo, el buen testimonio de los demás y la obediencia al juicio cierto de la conciencia. Escuche siempre su conciencia. Gracias, Monseñor, Padre Jorge Iván, por compartirnos este tema tan valioso, tan importante, y que siempre pidamos la presencia del Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento, para que nos permita escuchar nuestra conciencia y hacer lo que está bien. Programa radial El Obispo en Casa, con Monseñor Juan Fernando Franco Sánchez, obispo de nuestra iglesia particular. ¿Qué viene en los próximos días para la diócesis y para el obispo? Bueno, y ya para darle cierre a este programa de El Obispo en Casa, agradecemos a todos los oyentes que están sintonizados, que están ahí desde sus casas, desde sus lugares de trabajo con nuestro programa. Hoy con un tema tan especial, tan importante como lo es la conciencia guía para la vida. Y bueno, una vez terminado el tema, vamos a ver, Monseñor, qué tienen estos días, qué nos espera para la diócesis en estos próximos días. Bueno, en el día de mañana, sábado, voy a estar a las 12 del día en la parroquia La Madre Laura, aquí en el municipio de Caldas, en las confirmaciones. Y
el sábado también, mañana a las 5 de la tarde, tengo confirmaciones en la parroquia La Sagrada Familia. El domingo estoy en Minas de Amagá a las 12 del día. Voy a estar allí en confirmaciones y el domingo voy a estar a las 9 de la mañana con las parejas que van a contar matrimonio en la formación de las parejas, lo que decimos cursillos prematrimoniales. Voy a estar acompañando a estas parejas, dándoles una catequesis y animándolas a su vida matrimonial. Ahorita cuando veníamos, padre Jorge Iván, nos encontramos, ahora que hablo de vida matrimonial, nos encontramos con una parejita joven, muy joven. De verdad. Muy joven, cuando la saludamos, muy joven. Tienen 67 años de matrimonio, pero son jóvenes. Ayer. Pero son jóvenes, porque el amor no envejece, no permite que se vuelvan viejos. Iban con el bastoncito, pero rejuvenecidos en el amor, y nos decían: padres, dentro de 8 días cumplimos 67 años, y parecía un par de novios, como si se hubieran conocido allí y que iban a fresquear. Una ¡Qué luna belleza! de miel ¡Qué eterna belleza! para toda la vida. Eso, entonces mire que es bonito, el matrimonio vale la pena, ¿cierto? Vale la pena. Yo pienso que nuestros abuelos, nuestros padres nos dan mucho ejemplo de eso. El próximo viernes, dentro de 8 días, voy a estar a las 6 de la tarde en La Quiebra. Voy a estar allí en las confirmaciones. Y de mañana en 8 días, sábado 18, tengo confirmaciones en Amagá a las 10 de la mañana. Y también este sábado 18 hay un encuentro regional de jóvenes en Medellín. Va a ser en el Coliseo de la Bolivariana. Nos vamos a reunir todas las diócesis de Antioquia y Chocó, y allí nos vamos a reunir, voy a decir que todos los jóvenes. Pero sí, monseñor, usted está muy joven. Tampoco nos digamos mentiras, monseñor. Los jóvenes de la diócesis de Caldas y de las demás diócesis de la región Antioquia-Chocó, vamos a estar en Bolivariana el sábado 18 en un encuentro regional. Y de este domingo en 8, domingo 19, confirmaciones en Camilo C a las 10 de la mañana. Y ese mismo día, de mañana en 8, son las fiestas patronales en la parroquia La Madre Laura. Voy a estar también en la celebración de la Eucaristía a las 4 de la tarde. Manos para guiar, manos en las manos de Jesús. Bueno, al padre Jorge Iván, muchas gracias por estar hoy invitado recurrente de nuestro programa. Gracias, padre, por estar con nosotros. Y nos disponemos entonces para la bendición del obispo. Sí, en primer momento agradecerle al padre Jorge Iván por su valiosa presencia y también por esa catequesis tan bonita que también ha compartido con nosotros en este día, que seguramente queda en nuestros corazones y que hemos aprendido bastante. Padre Jorge Iván, muchas gracias por su presencia en este día viernes, en este programa del Obispo en Casa. Muchas gracias, monseñor, por invitarme también en este día a este programa. Aprovecho pues entonces para despedirme, para saludar a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana, en Armenia, en Angelópolis, en Heliconia, en Santa Bárbara, Montebello, Titiribí, Venecia, Caldas, Fredonia, y todas las personas que incluso desde otros países también reportan sintonía a este programa El Obispo en Casa. Muchas gracias y Dios los bendiga. Quiero orar en esta oración por Nacho. Ayer me mandó un mensajito Nacho, que es el locutor de la emisora de Heliconia. Me mandó un mensajito, un audio, y me dio mucha alegría poderlo escuchar, porque sabemos que Nacho, nuestro locutor, y que nos acompañaba aquí en el programa El Obispo en Casa. Y que lo esperamos, ojalá pronto vuelva a estar con nosotros. Sabemos que está hospitalizado, muchos momentos en la UCI, y entonces un hombre muy fuerte, y me mandaba un mensajito diciendo que escucha este programa cuando ya sale de la UCI y que recibe nuestro saludo. Nacho, si nos escucha, entonces le mandamos un saludo muy especial, lo queremos mucho, y bueno, nos alegra que
va esa recuperación progresando poco a poco y esperamos con la ayuda de Dios que pueda estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pidámosle pues a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, que bendiga e ilumine nuestra conciencia, que el Espíritu Santo nos ayude a mirar hacia adentro, que dejemos de mirar tanto hacia afuera, hacia la apariencia, hacia lo que el mundo quizás quiere ver de nosotros, pero cuando por dentro quizás estamos quebrados, estamos destruidos. Yo lo invito, querido hermano y hermana que me escucha, mire más para adentro, porque la verdadera transformación y la felicidad del hombre comienza desde lo más íntimo y es su conciencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, y me despido de los enfermitos, que seguramente allá están en sintonía, están allá en la salita de la casa. Con toda seguridad. O allá en el comedor, allá cerca a la cocina, desayunando, compartiendo también con su familia. Y a todos los que nos han escuchado en este viernes, en este programa El Obispo en Casa. Que Dios los bendiga, nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Usted escuchó El Obispo en Casa. Manos generosas, manos del pastor. Un programa que recoge la alegría, el día a día de esta iglesia diocesana. Hasta aquí los acompañamos. Los esperamos en una próxima edición con más temas e invitados. Que el Señor nos ayude a ser muy sinceros. El Obispo en Casa. Manos del pastor.